Bueno, Evandro, muchas gracias por estar acá y poder charlar con nosotros. Quería empezar preguntándote cómo pueden hacer las organizaciones sociales para tener comunicaciones efectivas en las circunstancias actuales donde hay tanto ruido en las redes, donde hay tanto discurso de odio, tantos bots, ¿no? Y tanto contenido generado con inteligencia artificial que está inundando de mensajes que muchas veces y en general son contrarios a los mensajes que queremos dar de las organizaciones. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí charlando contigo, Hernán, y podemos, pues, transmitir algunas de las ideas para que ellas se conviertan en acción. Yo empezaría por decir que toda la comunicación que hacemos viene de un lugar que es un sueño, que es un sueño que queremos inspirar a la gente, que queremos que la gente se sume a hacer pequeñas acciones o grandes acciones, pero que tengan un impacto real en nuestra sociedad para que podamos vivir mejor y podemos ir solucionando los retos que se nos aportan. Y como tú has dicho, hoy en día tenemos mucha desinformación, entonces yo creo que por un lado esta parte del sueño es muy importante. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué aportamos de este sueño para un futuro que lo vemos distinto y que con esto podemos movilizar a la gente desde este impacto positivo de querer tornar el mundo un lugar mejor para vivir, más sostenible, más integrado, yo diría más regenerativo? ¿Y qué es esto de más regenerativo? Pues es poder volver, por eso regenerar, al contacto y la conexión con lo primordial, con las relaciones humanas, con las relaciones próximas, con el cuidado, con el hombre y su entorno, porque nosotros somos naturaleza, no hay una división entre lo que somos nosotros los humanos y la naturaleza. Y la división la hemos creado nosotros. Entonces, por esto es regenerar, porque es volver a esta conexión que nos indica para dónde debemos de ir. Y esto sería una introducción a la regeneración, pero también una perspectiva que nos puede ayudar a comunicar. Porque cuando tenemos un sueño, sabemos dónde, hacia dónde queremos ir, también sabemos cuál es el primer paso pequeñito que podemos hacer para llegar hasta ahí. Entonces, con esto, la segunda característica, además de tener este sueño, es poner el foco en algo concreto, sencillo, que podemos motivar a la gente para activarla desde donde están y desde donde es posible. No convertir nuestra comunicación en más una tarea en esta cultura que nos pide para rendir todo el momento, pero convertirla en una invitación con inspiración y con cosas muy sencillas y muy concretas para la persona poder crear esta relación con este sueño y sumarse desde esta alegría de estar. Buenísimo. Y vos sos una persona que trabaja mucho y estudia mucho esto de cómo generar influencia en las otras personas, ¿no? ¿Cómo ves vos que, además de estos primeros pasos, son los pasos que tienen que dar las organizaciones para poder ser influyentes, para poder lograr cambios de esas personas a nivel primero personal, después cómo poder impulsarlas a que produzcan esos cambios a nivel de ciudadanos y también los cambios corporativos siendo, ¿no? Ellos mismos consumidores? ¿Cómo haces para lograr esa influencia desde una organización social? Ujú. Yo creo que el punto más abstracto, y después ya voy a los aspectos concretos, tiene que ver con estados de conciencia. Los estados de conciencia son algo muy sencillo, que es lo que me permite mirar el mundo desde una perspectiva distinta. Entonces, si yo tengo un estado de conciencia pues muy de supervivencia, yo voy a mirar corto plazo, voy a mirar cómo puedo hacer ya mañana que me trace esto, y esto es mi estado de conciencia actual. O yo puedo tener un estado de conciencia que sea más elevado, que me estoy preocupando con la naturaleza, con el planeta, y esto ya está activo. Lo que pasa es que no podemos hacerlo de golpe, o sea, no podemos pedir a alguien que en su entorno está en un estado de conciencia pues más enfocado al momento de mañana, a que piense de una perspectiva sistémica considerando todos los desafíos que tenemos. Claro que si la persona ya está ahí, pues hay que recordarla que estamos usando 7 planetas, solo tenemos una, que queremos juegos infinitos y que por esto no podemos
ser infinitos en el crecimiento, en el modelo que desarrollamos. Esto sería el estadio más expansivo de conciencia donde yo me preocupo no solo por mis hijos, pero las generaciones que aún no han nacido. Y esto, claro, es el estado ideal de un ciudadano que está apto a participar y a ser invitado para distintas causas de acuerdo con sus intereses y sus recursos, que son tiempo y dinero, para ayudar a que distintas causas o temas van más adelante. Ahora, cuando hablamos de nivel operativo, o sea, desde una organización, cómo llevar este cambio, entonces la propuesta puede estar en encarar la comunicación como relacionamiento y no como comunicación en sí misma. Yo si estoy creando una relación con alguien, pues yo tengo que crear ese punto de empatía que me va a ayudar a comunicar con esa persona desde su lugar. Entonces no vamos a pedir a la gente que se ilumine y que tenga finalmente todas las competencias, todas las motivaciones, pero vamos a crear sistemas donde hay una estrategia de comunicación y la estrategia de comunicación va a definir nuestros objetivos, nuestras causas, nuestras campañas, nos va a traer foco que podemos dentro de nuestras capacidades organizacionales llevar adelante y luego cuando lo tenemos claro y decidimos este año vamos a trabajar este tema, pues entonces hacer un análisis de públicos. ¿Qué serían los grupos de personas? ¿Cómo podríamos agrupar los grupos de ciudadanos de forma a hablar con ellos? Y entonces a partir de ahí yo ya puedo a través de este grupo caracterizar niveles de información, motivación, nivel de conciencia y a partir de ahí construir narrativas, construir comunicación que sea auténtica, emocional y que, claro que tenemos que dar las malas noticias porque hay un problema que solucionar, pero la gente se va a activar por los sueños. Entonces, por favor, pongamos la motivación y el sueño como el anclaje, el mensaje emocional para que la gente se sume. Digamos, vamos a hacer algo. A lo mejor no puedes solucionar todo, pero puedes ayudar con esto. Entonces, esto, que es la gotita, va a cambiar el color en el océano. Puede ser que no lo cambie en la primera gotita, pero si hay muchas gotitas, sí que va a cambiar. Entonces, esto también es importante ponerlo en la comunicación, explicar cómo el aporte que sea posible a cualquier persona es importante para después llevar a los cambios sistémicos, ¿no? Y vos hablabas de este sueño, ¿no? Y estas comunicaciones emocionales que nosotros desde las organizaciones queremos contar ese mundo que es difícil, pero es posible. Pero por el otro lado, estamos inundados de otras comunicaciones emocionales que apelan a cosas malas, pero muy poderosas, como el odio, como el miedo, y también a la gente que, como decías vos, está en un estado de conciencia de supervivencia, en donde las cosas que nosotros vemos como problemas a resolver o desafíos, no sé, en Europa la inmigración, en de otras regiones la pobreza, el cambio climático, ellos lo ven como una amenaza y frente a eso utilizan emociones, estas poderosas como el miedo o el odio, para impulsar cambios, legislaciones, gobiernos, políticas corporativas que van en el sentido opuesto. ¿Vos creés que, digamos, los sueños, estos sueños que tenemos optimistas, pueden ser más poderosos como narrativa que los mensajes de odio, de miedo, de preocupación que impulsan del otro lado? Pueden si nosotros pensamos que tenemos que generar comunidades. Esto es muy importante, que tenemos que volver, regenerar hasta la comunidad conectada. ¿Por qué? Porque es verdad, como mencionas, Hernán, que el miedo es una emoción muy poderosa porque llega a nuestro hipotálamo, que es nuestro sistema de emergencia de supervivencia. Entonces nosotros tenemos un mecanismo de supervivencia cuando estamos sobre amenaza, que es luchar o huir. Y nada de esto, luchar o huir, es una sensación, una emoción positiva, pero son emociones que nos garantizan como ser vivo esta cuestión de protección máxima ante una amenaza. Cuando estamos en narrativas y en circunstancias de policrisis, donde las crisis son constantes y no podemos salir de una, ¿no? Ya tenemos la próxima llegando, ahí hay una activación muy fuerte de emociones muy básicas como el miedo. Pero es verdad que cuando yo me junto a otro ser humano
y estoy en comunidad, en contacto, de preferencia no online, pero offline. Y si es online, que al menos nos estemos viendo como no estamos ahora. Estamos de ser humano a ser humano. Y desde este contacto nace la base emocional de la afectividad, que es la relación que yo tengo, por ejemplo, en nuestro caso, que nos conocemos de vidas pasadas de activismo. Entonces, esto es lo que nos une. Tú estás en otro lado del mundo, Hernán, pero has sido un activista. Yo estoy aquí de este lado, he sido un activista. Esta conexión emocional es nuestra afectividad y este vínculo afectivo nos puede relajar de este mundo para que juntos podamos encontrar cada uno para sí esta motivación hacia adelante. Entonces yo creo que el punto esencial es crear más comunidades, más vínculos humanos, sea cual sea la organización, porque lo que nos estamos viendo es que la gente cuando queda sola está más susceptible a estos mensajes y a entrar en una neurosis que es hecha de una hiperactivación de emociones negativas como el miedo. Entonces, si hablamos de salud mental, nosotros necesitamos de estar sanos para poder mirar hacia adelante y estar en comunidad, sentirte parte de una organización, participando como activista o como miembro o como tomando algún trabajo voluntario. Esto te va a traer significado, te va a tener sentido de pertenencia y con esto te quedas más empoderado en cuanto ser humano y te sientes menos impotente frente a los retos que te llegan, porque sabes que estás haciendo tu pasito. Sabes como la hormiguita que estás preparando tu invierno, ¿no? Entonces puede ser que empezaste ahora preparando tu invierno y a lo mejor solo tienes unos granitos para los primeros 5 días, pero sabes que como todas las hormiguitas estamos aportando lo que necesitamos a nuestra cueva, al final vamos a tener el invierno donde tenemos suficiente. Entonces, cuando estamos en comunidad tenemos esperanza y creo que esto es muy importante cultivar como una forma de operar. Entonces, tenemos que volver a crear más encuentros en presencia, a crear más espacios de comunidad y salir de toda esa narrativa y de todas estas tecnologías que nos ayudan a aumentar la producción, pero nos quitan la conexión y que nos hace más vulnerables. Entonces creo que aquí hay algo muy potente, que es la relación y la afectividad como motor de potenciar el sueño y como, no diría non diría borrar, porque es imposible borrar de la mente todos estos estímulos, pero diría que sería una vacuna, que cuando nosotros estamos en comunidad estamos más vacunados. Entonces podemos recibir más mensajes que apelan a este instinto de lucha o huir, pero estamos más tranquilos porque sabemos que se trata de una activación que no es real, pero que tiene mucho que ver con narrativas muy bien construidas y mucha manipulación también, ¿no? Que siempre parte de la polarización y por eso, por ejemplo, la cuestión de las redes sociales a mí me preocupa, porque lo que estamos viendo es que los algoritmos están disparando mucho en campos semánticos que van a provocar una oposición a lo que tú de alguna forma sientes, no a nivel político ideológico, pero más a nivel del contrario de lo que tú eres. Te doy un ejemplo. Si es una persona que eres no violenta por actitud y quieres cultivar la no violencia, a lo mejor te van a probar, ponerte estímulos a través del algoritmo de imágenes violentas. Y tú vas a verlo y a lo mejor hay un momento que vas a verlo por curiosidad, para decir, ¿cómo está en el mundo? Entonces, ese momento de activación es el grado de violencia que tú vas a activar para hacer un clic. Si tú resistes al primero, van aumentando el grado de violencia, nivel de violencia. Entonces, claro, al final vas a recibir una cosa más horrible, más horrible, más horrible, hasta que tú entras en una espiral de contenido que tiene que ver con la violencia. Y esto, claro, sin quereres estás provocando por resistir o por estar más informado que la dosis que te tienen que administrar en contenidos es más alta. Y por eso tenemos más la sensación que todo está más violento, todo está más terrible, porque el algoritmo nos activa a que estemos siempre frente a la pantalla y cuando ya no respondemos tiene que dar nuevos impulsos. Entonces, desconectar
de estas posibilidades para tener una buena conexión con el entorno y con los humanos es un antídoto buenísimo para esta desinformación y estas crisis que siempre van llegando. Algunas tienen algunas bases reales, otras son narrativas construidas con base en visiones pues muy particulares, de intereses muy particulares para alguna cosa, que puede ser llegar al poder político, puede ser llegar a controlar algún mercado, puede ser dominar o tener estatus social. O sea, no lo quería poner solo en un tipo de actor, porque nosotros podemos entender, ay, es una manipulación de la política. No, la política está para ayudarnos a que podamos seguir hacia adelante. Lo que hay por detrás a veces es interés de alguien o de algún grupo querer llegar al poder para no servir a la población, pero por intereses particulares, pero igual de una empresa que está buscando poder para poder hacer sus operaciones sin respetar igual a personas que necesitan pues esto, sentir poder en su comunidad y que por eso dejanse seducir por este tipo de técnicas propagandistas y de manipulación usando la mentira y el miedo como motriz de las mensajes que enviamos y la violencia, ¿no? Que esto sube mucho el nivel de tensión. Por eso la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy vienen de temas civilizacionales, ¿no? Nosotros estamos produciendo las enfermedades con nuestro modo de vida y la solución es la misma, volver, regenerar, volver al conocimiento primordial, volver a conectar con la naturaleza, volver a conectar con los humanos. Esto nos va a ayudar a saber qué paso debemos de hacer. Me quedé pensando justo en algo que charlamos antes de iniciar la entrevista, que te contaba de mis bisabuelos gallegos, eh, que obviamente llegaron muy pobres a la Argentina. Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes, ¿no? En principio del 1900, el 90% de la población de Buenos Aires era inmigrante. Y sin embargo, lo colectivo era muy importante. Todas las comunidades tenían el centro gallego para la atención, por ejemplo, la sociedad valenciana que organizaba sus fallas, los italianos, el hospital italiano. Todos se iban uniendo y construyendo colectivamente, más allá de la pobreza individual de cada uno, y encontraban soluciones muy efectivas a un montón de problemas que tenían en un país que tampoco los recibía con tanta alegría como se cuenta ahora, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas que nosotros vemos muchísimo en los análisis que hacemos también de las audiencias con las organizaciones que trabajamos, sobre todo con los más jóvenes, es, por un lado, la cuestión de no creer en lo colectivo, ¿no? Y de la solución individual, y el- la sensación de que hay que hacer, de resignación, ¿no? Escuchaba a un filósofo el otro día que decía que esta es la primera generación que no quiere cambiar el mundo. Eh, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la disociación de lo que verdaderamente pasa y de lo mal que nos hacen creer a veces que están un montón de cosas solamente porque los percibimos en esta construcción que vos decís. No sé si tenés una percepción similar a eso. Completamente. Además, yo ya iría para las cuestiones del erotismo. Las generaciones nuevas han perdido el erotismo porque no saben cultivar el deseo o sentir el despertar del deseo. Entonces, tenemos generaciones de jóvenes y yo no sé, pero nosotros nos podemos acordar de hace, bueno, no voy a decir los años, pero algunos en que sentíamos deseo, ese deseo juvenil de los teens, ¿no? De los 16, 17, 18, en que descubrimos el deseo, queremos explotar, queremos experimentar, queremos enamorarnos, queremos sentir las flores, la poesía de la vida, de los enamoramientos juveniles de verano. Claro, si los jóvenes ahora están detrás de una pantalla, no tienen forma de explotar estas sensaciones, no están al lado de personas que le pueden despertar estas sensaciones que son bioquímicas, que son hormonales, y esto se pierde una gran parte de la vida. Entonces, claro, esta desasociación que tú compartes es la enfermedad principal.
o el problema principal, si no lo queremos llamar una patología. Y además hay otra cosa, si miramos, las redes sociales son expertas en criar una visión muy centrada del ego, egocentrista de la vida, porque siempre te estás presentando yo aquí, yo allá, mi perfil, mi representación de mí mismo. Entonces, casi como tienes que estar siempre en el individuo y muy poco en comunidad. Y entonces esto también genera problemas porque soy yo en que participo en cuanto Evandro, el perfil no sé dónde, como uno de una red que no es una comunidad, porque la diferencia entre red y comunidad es muy grande. Entonces, cuando tú hablabas de estas comunidades, porque ahí sí eran comunidades, eran gente que iban juntos a intentar buscar soluciones y estaban implicadas y había vínculo. Si había alguno que estaba mal, pues yo le iba a darte de comer para ayudarlo. Y el vínculo humano es lo que hace que una red sea más que una red, sea una comunidad. Entonces, cuando nosotros ahora tenemos las redes que están muy bien conectadas, pero que no hay comunidad porque no hay compromiso, no hay constancia, no hay presencia, no hay responsabilidad, esto genera una generación que se ve muy poco implicada porque está como abismada por todos los problemas que les dejamos como herencia, pero no tienen ninguna posibilidad de activar ese conocimiento colectivo. Por eso a mí me gusta mucho, hace 2 semanas lo he hecho con grupos de estudiantes de haciendo bachillerato, o sea, que están haciendo la undergraduate, es como un bachillerato, y están ahí a descubrir qué es la sostenibilidad. Entonces a mí me gusta mucho de activarles a través de, lo he hecho a través de la música, a través de una meditación para conectarlos con su cuerpo, con su paz, para como silenciar el ruido y las voces de miedo. Y a través de la presencia los invité a hacer un ejercicio cognitivo emocional para mirar en qué cosas podrían hacer para los problemas que le duele más en el mundo. ¿Qué le duele más? Y esto nos podemos preguntar, ¿qué te duele más? Si te duele mucho es porque tú estás implicado. Entonces tienes motivación para juntar más personas que también tienen el mismo dolor y juntos buscar una solución. Y la solución no se conoce. Por eso tiene que salir de lo que tú hablas, del colectivo, porque el paradigma dominante no está funcionando, ya lo sabemos. Sabemos que todo esto que llevamos de desarrollo, de crecimiento, nos está llevando a límites planetarios, humanos, a organizacionales. Entonces tenemos que buscar un nuevo paradigma, una nueva forma de vivir. Y estas soluciones no van a salir de ningún libro, porque los libros han sido aplicados a empresas y no han funcionado. No van a salir de ningún modelo de gestión o de soluciones emergentes que el colectivo va a identificar y que creo que son muy contexto dependientes. O sea, que no se puede aplicar o generalizar a todas las situaciones, pero que para aquella situación y aquella organización, aquel contexto funciona. Entonces, claro, lo que hay ahora, poniendo un poco la parte de las organizaciones o las asociaciones, lo que tienen que hacer es esto, crear comunidad, criar intereses individuales que están presentes para que el colectivo pueda incluso buscar formas de activar. Y cuando vimos un ejemplo que tenemos de las nuevas generaciones, que también hay esperanza, como el Fridays for Future y el movimiento de Greta Thunberg, vemos que hay una organización con el centro vacío. ¿Qué significa? Ella, como personaje de inspiración, no está gestionando ni controlando las comunicaciones, pero está invitando a la gente a que sienta en los colectivos para activar. Y por eso, claro, ha funcionado, porque cada grupo, cada comunidad de estudiantes, de alumnos, de jóvenes, se ha juntado y en su entorno ha identificado cuál sería la mejor manera de organizarse, de hablar y de contribuir. Entonces estamos hablando de una forma que llamamos diacrónica, dispersa y fragmentada, donde el centro, que es la coordinación, nunca está desde una persona, porque ahí sería una inteligencia individual, pero estamos funcionando y facilitando como colectivo que a través de pequeñas pruebas va encontrando caminos para ayudar al cambio, ¿no? Sería esto. Sería volver, pues seguro que si tus abuelos están todavía vivos, no sé, podrían dar muchas lecciones de cómo formar estas comunidades, ¿no? No sé si están vivos o no.
No, ya lamentablemente no, pero bueno, muchas de esas cosas las conozco porque en esa época sí hablábamos, ¿no? Y sí le preguntábamos de qué cosas habían hecho en su vida, digamos, cómo se habían organizado, por qué habían fundado clubes y habían dedicado tanto tiempo a una cosa que no era de ellos, ¿no? Que siendo tan pobres juntaban plata para comprar un lugar y hacer una biblioteca. ¿No? Claro, Que visto con la mirada individualista de ahora no tiene sentido, porque siguieron siendo pobres, mejoraron un poco, pasaron a ser clase media, pero el tiempo que tenían disponible lo estaban invirtiendo en algo colectivo, que si uno lo ve así, digamos, en su riqueza personal fue poco, pero en su calidad de vida fue muy claro. grande, ¿no? Por eso estaban tan atados a un barrio, esto de ser parte de un barrio donde Claro, de una comunidad, porque hay constancia y presencia, claro, tus vecinos te conocen, ¿no? Entonces, claro, tus vecinos te conocen lo que decís vos, si tenés un problema. Otro bisabuelo que era de Valencia era conocido como el cónsul, porque cuando venía la gente que después de la guerra civil no tenía dónde quedarse, porque obviamente no podían ir a la embajada de España, eh, iban a la casa de él las historias de que cuentan era esto de cómo mi bisabuela se quejaba, si no tenemos nada y vos no parás de recibir gente. ¿No? Y bueno, es esa comunidad que tenía algo en común, republicanos que caían en Argentina porque no tenían a dónde ir y tenían eso en común que había alguien que los recibía, o esto que vos contabas de la comunidad, ¿no? De todavía hacer sentirnos parte de una comunidad activista como Greenpeace o cualquier otra. Y vos mencionaste también, y te quería preguntar un poco de eso, las empresas, ¿no? ¿Qué rol tienen las empresas? Y vi que presentaste un informe sobre el activismo que hacen algunas empresas, que eso también me resultó muy interesante. Conozco algunos casos puntuales de empresas que hacen activismo, ¿no? Más como Patagonia, posicionándose frente a las amenazas de Trump a los parques nacionales, pero quería saber cómo se relaciona este activismo de algunas empresas con las empresas que se toman en serio los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cómo ves vos este activismo dentro de un marco de activismo general, que en general los activistas no vemos a las empresas como aliados, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Bueno, solo para, yo ya voy a contestar a esto, pero no, no puedo dejar de decir que un adyacente posible a esta situación de que estamos viviendo sería resgatar la memoria de las motivaciones y lo que han aprendido esas comunidades de inmigrantes, pero como patrones. Y entonces esto va un poco a también el principio regenerativo que siempre va a buscar patrones y va a intentar que lo que se pueda aprender de cosas que se puede intentar integrar. Y esta forma de experimentar yo creo que es la forma de regenerar, que también llega a las organizaciones. Entonces, las organizaciones están con muchos problemas. Primero porque los procesos lineares que usaban, los modelos de planificación no funcionan, porque en un ecosistema que vivimos ahora no funcionan. Y por eso hay marcos regenerativos. Bueno, yo aquí en Barcelona estamos trabajando también con el proyecto de Gaudere, que es un proyecto de regeneración en varios niveles. Estamos usando, por ejemplo, el marco regenerativo de Ronald Sistek, que estuve a aprender con él, un chileno que lleva mucho tiempo investigando cómo llevar la regeneración al campo organizacional. Y lo que hemos visto es que esta impotencia y estos dolores organizacionales están creciendo mucho y algunos tienen que ver con la parte humana de recursos humanos, que los sistemas no están propios para que las personas puedan trabajar ahí porque hay mucha presión, porque no hay respetos por ciclos. Y esto está haciendo juntamente con las directivas, cuando pensamos en cuestiones medioambientales o la sostenibilidad de un negocio a largo plazo, están haciendo con que no sea más una opción trabajar en sostenibilidad y trabajar en gestión responsable y ética. Porque claro, la ética suena como una disciplina bastante distante, pero es como qué hacer, qué es lo bueno para hacer, qué es el fácil para hacer y cómo tomo yo decisiones. Entonces, están dando cuenta que, claro, si vamos nosotros a pescar todo el pescado del mar, pues no vamos a tener más pescado. Entonces voy a cerrar la empresa y me voy.
Si yo voy a tener pues una industria que la gente se muere de accidentes, que la gente no quiere trabajar para mí, pues yo no voy a poder producir. Si mi empresa no está ayudando a que los trabajadores estén bien, pues nada se va a quedar. Entonces hablamos que no solo está aplicado a cuestiones medioambientales y ligadas al medio ambiente, sino también a la sostenibilidad del negocio en primer lugar. Entonces, las empresas se están dando cuenta que su sostenibilidad financiera, que es uno de los pilares de la sostenibilidad, está en causa, porque ellos no pueden seguir sus modelos de negocio. Una, porque el mundo está cambiando, policrisis, metacrisis, y otra, porque estamos en sistemas complejos. Y los sistemas complejos son más difíciles de navegar y de hacer estrategia organizacional, porque los sencillos es muy fácil. Tenemos un modelo, aplicamos y sabemos el resultado porque son predecibles. En los complicados también tenemos que poner varios modelos de análisis, pero podemos sí hacer objetivos. Pero en los complejos no sabemos cómo navegar, porque hay una incertidumbre muy grande. Entonces, claro, para esto hay una presión creciente en las organizaciones para cambiar los paradigmas y las formas como están operando. Y esto puede hacer, ahora hablando también de trabajos que se puede hacer, el trabajo primero es el trabajo individual. O sea, las personas se tienen que regenerar, salir de esto que tú hablas del individualismo y ir hacia la comunidad. Esto es un paso que tenemos que hacer. Hay muchas que quieren hacer esto y las personas que quieren hacer esto ya no quieren trabajar para organizaciones donde la competición y la presión y el miedo están ahí. Por eso están presionando a las organizaciones para cambiar. Por otro lado, los modelos no funcionan y también hay un cambio a nivel de equipos y del sistema de producción. Y entonces los consumidores están más conscientes y están presionando a las empresas. Entonces yo diría que el ecosistema está claro y la ética de la comunicación, la ética de las operaciones está llegando por muchos lugares, ¿no? Entonces desde estas cosas todas hay mucho potencial de cambio y de ahí nace lo que podemos llamar el activismo corporativo, que es la participación de organizaciones en cuestiones sociales que pueden no estar directamente relacionadas a su negocio principal. Y claro, la motivación está porque los directores, los dueños, los gestores, los trabajadores de las organizaciones no quieren trabajar más en estos sistemas y no quieren hacer parte más del problema, sino de la solución. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones, y he estudiado una en Portugal, que es una multinacional que trabaja en el campo de seguros, es su servicio, y que ha creado pues esto, un sistema para que haya más conciencia organizacional, donde el bienestar es muy importante y la sostenibilidad también. Entonces están anclando esto en la estrategia y con esto también dedicado budget, dedicando formas y por eso los actores empresariales están o pueden cambiar. Y esto es una posibilidad. Entonces vemos muchos casos de activismo corporativo en que las organizaciones están mediando procesos sociales, sean ellos relacionados con cuestiones de derechos humanos, cuestiones de entorno donde el negocio está, de comunidades, pero también de temas como pobreza, de temas como la sostenibilidad en la cadena de producción, el impacto de emisiones y la eficiencia energética de los propios sitios donde están a producir y también la conciencia de educar los propios trabajadores para estar más sensibles a esto. Y con esto hay un cambio de conciencia general. Entonces yo creo que no podemos ser tan polarizadores, ya lo hemos sido en el pasado, de decir que todas las empresas están haciendo cosas terribles y hay muchas empresas que ya están empezando siendo parte de la solución. Y solo para concluir, una cosa, nosotros a veces pensamos que tenemos que ser muy radicales cuando pedimos a una empresa para que haga todo bien. Y a veces también somos activistas y nos cuesta a nosotros en cuanto a personas respetar todo lo que creemos porque tenemos que hacer compras en el supermercado que todavía no está o en la mercería, no estamos en un entorno que podemos ser sostenibles completamente. Entonces tenemos que olvidar un poquito la idea de perfección y abrazar mucho más la idea de iniciativa. Entonces, mientras una empresa está haciendo algo
para mejorar un poquito alguna cosa, yo creo que ya tenemos que escuchar esa empresa y tenemos que darle crédito para su rol en la sociedad. Ahora, lo que también tenemos que estar muy atentos es para los temas de greenwashing y para los temas de manipulación que a veces hay de empresas que no están haciendo nada y que al final pues están usando esto para que la gente piense que sí, ¿no? Bueno, Evandro, súper interesante todos los temas, es para hablar 3 horas más. Te agradezco un montón por el tiempo y bueno, nada, ya charlaremos de nuevo muy pronto. Sí, ha sido un gusto hablar contigo, verte, estamos en contacto y pensando cómo podemos cada uno aportar algo a que podemos tener un futuro mucho más dulce y más agradable de lo que tenemos en estos momentos. Por ese sueño vamos, por una vida mejor para todos. Muchas gracias. Gracias.